Bueno, se nos ocurrió, porque vimos una que estaba, bueno, en la Cineteca, que ahora, dicho sea de paso, creo que no está, hasta nuevo aviso, no hay funciones de cine. Y la que vimos hace un par de semanas fue Recuérdame. Una de, el director es Egoyan, del 2016. Y a partir de del recorrido ese, se nos ocurrió pensar en otra película, o sea, el hilo conductor. Lo que estamos haciendo últimamente en este espacio, en este semestre de cine, es tratar de enlazar por alguna cuestión las películas, ¿no? Entonces se nos ocurrió pensar este tema de la memoria con otra película. En este caso no es un clásico, como veníamos viendo hasta ahora, tratábamos de buscar una muy actual y otra un clásico, sino esta película que se llama 45 años, que es de, la actriz es Charlotte Rampling, una inglesa. Bueno, nosotros nos acordamos de ella de los años 80, tal vez 90, y entonces pensamos en esas dos películas. En una apretadísima síntesis, como siempre hacemos, nos encontramos con que hay en la primera, en esta que se llama Recuérdame, tenemos un señor que se interna en un geriátrico, justamente con su esposa, porque él ya está sufriendo de Alzheimer. Este señor se llama Gutman. Gutman, que significa, la traducción, si bien son judíos, ¿no? Dicen ser judíos, significa buen hombre, hombre bueno. Y la esposa decide internarse con él. Tiene un geriátrico así como muy bien, porque llevan sus muebles, sus cosas y demás. Y allí se hacen amigos de otro señor que está, pero que no tiene problemas de memoria, digamos, no tiene problemas no tiene Alzheimer, sino que tiene un deterioro físico, digamos. Este señor se llama Rosenbaum, que la traducción del alemán, Baum es árbol y Rosen es rosas, lo que nosotros conocemos como rosal, un árbol de rosas, un rosal. Bueno, sucede que fallece la esposa de Gutman, y en el velorio, Rosenbaum, que es aquel Misión Imposible Martin Landau de los años 60, a lo que nos acordamos, ahí le promete que teóricamente ellos estuvieron en el mismo campo de concentración, y hubo un SS que le mató a la familia. Fundamentalmente, bueno, lo que recuerda es Rosenbaum, la familia de él. Y que entonces, como este Rosenbaum está en silla de ruedas, él encontró que el SS que mató a toda la familia se había mezclado había tomado la identidad de un judío, y que entonces había emigrado a Estados Unidos. O sea que este Rosenbaum sabe que incluso los ubica, hay 5, ¿no? Creo que son 5, los que tienen el mismo apellido, que lo más probable es que alguno de ellos sea aquel que mató a esas familias. Entonces, Gutman, que es el que sufre de Alzheimer,
le jura en el velorio de la esposa de él, que él va a ser quien va a ir a vengar, ¿no? Matando a este SS, lo va a ubicar y lo va a matar, digamos, una especie de justicia por mano propia. Entonces es así como Goodman sale del geriátrico en búsqueda de estos diferentes personas para ver cuál es el que realmente fue el asesino teóricamente de estas familias. Como él sufre de Alzheimer, Goodman le da todas instrucciones y le escribe en algún lugar que él siempre tiene que remitirse a las instrucciones que tiene escritas en una lista, en una serie de papeles. Entonces, cuando él se olvida de quién es y qué es lo que tiene que hacer, tiene que retornar a estas instrucciones y entonces ahí poder llevar a cabo la búsqueda esta hasta que lo encuentre y lo mate realmente a teóricamente este nazi asesino de estas familias. Bueno, así es como se va, hay diferentes, toda la película es todo un recorrido, digamos que el primero no es, que el segundo no, que el tercero, que el cuarto, bueno, y así, es como un thriller, ¿no? La película, entonces llega hasta que el último justamente es él. Pero para sorpresa de todo el mundo, encontramos que teóricamente el nazi, que sí realmente es el nazi, lo recibe a Goodman como que eran unos amigos de toda la vida, que eran amiguísimos, digamos, ¿no? Y se descubre allí que en realidad era que Goodman era también un nazi que había tomado la personalidad de un judío como para poderse quedar en Estados Unidos. O sea que estos dos eran amigos de toda la vida. Entonces, bueno, después se descubre toda la situación, o sea, justo no se llega a producir la muerte, ¿no? Y entonces, bueno, tal vez un poco es ahí donde afloja bastante la creación, digamos, de este director, porque nos cuentan todo cómo había sido el recorrido y le quita un poco de encanto, de magia a la película, digamos, a la trama que veníamos viendo desde siempre. Entonces, bueno, tenemos esa primera película y una segunda película que es esta de 45 años. 45 años se refiere a que la protagonista está casada con un señor, un matrimonio grande, que decidieron, cuando iban a cumplir 40 años de casados, resulta ser que este señor estaba internado, había tenido una afección cardíaca, entonces no pudieron llevar a cabo una gran fiesta que querían realizar. Entonces deciden llevarla a cabo a los 45 años, por eso es el título de la película, y fundamentalmente porque este señor estaba empezando a dar signos de que estaba padeciendo Alzheimer. Bueno, es un matrimonio que, como decimos, hace 45 años que están juntos, no tienen hijos y tienen una vida así como muy apacible, muy tranquila, en las afueras en una ciudad, en un poblado de Inglaterra. Todo se conmociona a partir de que este señor recibe una carta de las autoridades de Suiza que le decían si él quería ir a reconocer el cuerpo de su primera esposa. O sea, no en realidad su primera esposa, sino la pareja que había tenido. ¿Qué había sucedido? Este señor, con esa primera pareja que tuvo cuando tenían 20 y pico de años, les gustaba
escalar montañas, hacer andinismo, digamos, ¿no? No andinismo, alpinismo sería en este caso. Entonces, subían a los glaciares, iban, y en aquella oportunidad, en esta situación, iban con un guía italiano, y en un determinado momento resulta ser que se caen dentro de un pozo, estragada, digamos, por un glaciar, y fallece desaparece, digamos, esta primera pareja de este señor. Entonces, como se había dado película que se había producido cierto deshielo, digamos, entonces aparecía el cuerpo intacto, como en aquel momento, porque bueno, había estado en el hielo, de esa primera pareja que había tenido. Bueno, o sea, que emerge de la nada el fantasma de esta primera mujer, y se va interponiendo en la pareja, al punto de que, bueno, se van dando circunstancias a lo largo de la película, y ella sigue con la organización de esta fiesta de 45 años, pero todo el tiempo gira en torno de si el marido va a ir o no a reconocer a esa primera pareja, ¿no?, que tenía en el que había aparecido, digamos, con esto de la cuestión del deshielo. Ella empieza a remover todos esos recuerdos, incluso empieza a ver unas fotografías de la antiguas, ¿no? O sea, va antiguas, me refiero, diapositivas que tenían, y ahí es cuando ella descubre que esta primer novia del marido estaba embarazada de unos cuantos meses, digamos, 6, 7 meses más o menos, y que a la vez la pareja de ellos no habían podido tener hijos, al menos no los hay, ¿no? Entonces, todo lo que sucede en derredor de esta situación. La película termina con que ellos llevan adelante la fiesta, hacen la fiesta, están con amigos, creo que con familia y demás, pero ella está terriblemente triste, ¿no es cierto? Está mal, ¿no?, por todo esto y bueno, y así termina la película. ¿Por qué elegimos estas dos películas? Justamente decíamos que era esta cuestión de la memoria. O sea, la memoria, incluso poníamos como, digamos, como frase, ¿no?, esta frase que muchas veces la trabajamos desde el psicoanálisis, que hay una ausencia que denota una presencia, ¿no? Esa es la memoria. O sea, la memoria tiene que ver con eso que pudo haberse olvidado. Puede ser que uno olvide algo, puede ser que algo haya quedado allí atrás y no se recuerde más. Sin embargo, está vivita y coleando, como decimos en español, digamos, ¿no? O sea, es una marca que está con toda la fuerza, que si bien no está en la superficie, si bien no está en la conciencia, y a veces ni siquiera en el preconsciente, o sea, lo más superficial, sin embargo sigue ejerciendo, sigue produciendo efectos en lo actual, sigue produciendo efectos en la realidad que nos pasa en el día a día y en lo de hoy. O sea, esa frase, lo pasado pisado o muerto y enterrado, bueno, es una expresión de deseo, digamos, ¿no? Porque todo lo que son las marcas que nosotros tenemos quedan en algún lugar y ejercen su influencia en el día de hoy. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en esta primera película que se llama Recuérdame, justamente, donde la desaparición, la muerte, ¿no?,
el asesinato de la familia de este señor que se llama Rosenbaum, ¿no? El que está en silla de ruedas pero que tiene la mente muy clara, cómo esa pérdida tan importante lo lleva a buscar, ¿no?, la justicia en ese momento, en el ahí entonces, en la actualidad, digamos, de eso, de esa pérdida que se produjo, no sé, 40 años atrás, 50, sí, no sé, 50, 60 años atrás. O sea, ahí lo vemos clarísimo cómo estas marcas primigenias nos marcan, nos llevan, ¿no es cierto?, a decidir líneas, ¿no?, de proyectos o cómo proceder en el aquí y ahora, determinados por eso tan pasado, ¿no es cierto? Al punto de que, bueno, una cosa muy importante es que él en realidad siempre había sabido quién era este que teóricamente Goodman, ¿no?, el que se había agarrado el apellido Goodman. Él siempre supo que había sido el asesino de su propia familia, ¿no? Estas cuestiones azarosas, por así decir, que hacen que vayan al mismo geriátrico, este que perdió toda su familia, o sea, Rosenbaum, y el asesino de la familia. Y Rosenbaum montó todo este recorrido, digamos, para que lo realizara Goodman, justamente para que uno matara al otro, porque cuando se encontraran y se reconocieran, entonces uno iba a matar al otro, ¿no? O sea que era, digamos, como cuando se juega al billar, esto, ¿no? Creo que se juega así, no tengo mucha idea, pero esto de que, o si se quiere, matar dos pájaros de un tiro, para decirlo en corto, digamos, ¿no? Ese era el objetivo de Rosenbaum, ¿no? O sea, vemos que hay toda una vida, ¿no?, todo un recorrido que viene determinado por esta situación tan traumática como la que estamos viendo justamente ahora, que estamos abordando el trauma desde diferentes ángulos, como esto de haber sobrevivido, ¿no es cierto?, sobrevivido a una familia que perece toda, y que nos lleva a pensar, eso es algo muy típico de aquellos que sobreviven a la catástrofe. Esto nos puede servir también para pensar esto del sismo, esto que estamos viviendo en estos días, que nos está atravesando. Entonces, tenemos esta cuestión de que aquel que sobrevive, de alguna forma se siente culpable, se genera algo del orden de la culpa, de por qué yo sobrevivo y por qué no me tocó a mí. Eso es típico encontrarlo en estas situaciones, ¿no?, en las situaciones de catástrofe, o en estas cuestiones, por ejemplo, en los campos de concentración, porque matan a toda una familia y no a mí. O sea, eso queda como una culpa, ¿no es cierto?, que de alguna forma, si los puede llevar a determinar toda una vida de búsqueda, ¿no?, de ejercer justicia, en este caso por mano propia, porque no se da la cuestión del no pudieron ser juzgados, ¿no? Un poco lo que veíamos en esta última escena del secreto de sus ojos, que lo relato por ahí con respecto a esto del sismo, en este texto que se ha dado en llamar Lo terrible es el silencio, ¿no? O sea, lo terrible es el silencio, queriendo significar, y lo traigo justamente para poder trabajar esta película, esto que no puede ser puesto en palabras, ¿no? O sea, esto que lleva a lo que decíamos, ¿no?, esta situación traumática, por ejemplo, en el caso de Rosenbaum, ¿no?, que era un rosal, ¿no?, por así decir, que tenía que dar flores, que tenía que
producir, dar a la vida, ¿no? O sea, rosas que se van abriendo, capullos que se van abriendo, y sin embargo fue cercenado las diferentes ramas de este rosal, y solamente queda uno que está todo el tiempo pensando y pergeñando cómo hacer para de alguna forma traer justicia a este hecho tan injusto como fue que le mataran a toda su familia, ¿no? O sea, como toda una vida está pensada alrededor de esa búsqueda de justicia, ¿no? Con respecto al, decíamos, esta cuestión de la memoria que sigue viva, ¿no es cierto? Esto nos da la pauta de que hay nosotros muchas veces, voy a traer un símil como para poder pensar esto, que para lo que es la información, una determinada noticia, digamos, una determinada noticia tiene que tener un soporte material. O sea, me refiero, tiene que tener un papel impreso, tiene que poderse hablar por una línea telefónica, tiene que poderse ver por televisión, porque si no, la noticia no corre, no circula, digamos. Tiene que tener un soporte, o la voz o algo, tiene que tener un soporte material. O sea que nosotros tenemos que distinguir dos cuestiones. Tenemos que pensar en algo virtual, por así decir, como es una noticia, y algo que es el soporte material, que es aquel sobre el que es necesario que esté para que esta noticia pueda circular. O sea, distinguimos el mensaje y el soporte sobre el que va el mensaje. Bueno, del mismo modo nosotros tenemos que pensar que si pensamos el soporte como si fuera el sistema nervioso, vamos a necesitar ese sistema nervioso que esté funcionando como corresponde para que se pueda dar lugar, se pueda realizar algo del orden de la subjetividad. O sea, lo que nosotros entendemos por la memoria, no solamente necesitamos el hecho anecdótico, ¿no? O sea, la experiencia, la vivencia que cada uno tuvo en un determinado, por ejemplo, en un determinado lugar, sino que aparte necesitamos ese sistema nervioso para que esa subjetividad pueda desplegarse, ¿sí? Entonces, en el caso del Alzheimer, lo que nosotros tenemos es esta cuestión de que se van destruyendo las células nerviosas. O sea, se va destruyendo determinados puntos sí, tiene que ver se va destruyendo poco a poco el sistema nervioso. Entonces, de esa forma tenemos que es muy difícil, ¿no? Sobre todo en las últimas fases de esta enfermedad, como es el Alzheimer, que alguien va perdiendo la memoria. O sea, va perdiendo eso que lo determina quién es. Es una enfermedad muy triste, ¿no es cierto? Es muy triste porque, bueno, quedan con las funciones biológicas, pero va perdiendo esa subjetividad, porque decimos justamente lo que se va destruyendo es ese soporte material que es el sistema nervioso. Entonces eso hace que la memoria se vaya perdiendo. Y pensemos en la desesperación o en el padecimiento de aquel que está padeciendo, valga la redundancia, semejante enfermedad, porque tiene miedo, tiene terror de lo cotidiano, porque empieza a desconocer las personas que tiene al lado. O sea, es como si uno llegara a una ciudad que no conoce a nadie, que no tienen quien confiar, por más que sean seres queridos de toda la vida. Entonces, eso es un poco lo que nos muestra las dos cuestiones, ¿no? O sea, tenemos a Goodman,
que es aquel que va perdiendo la memoria, que va perdiendo quién es, que no sabe, poco a poco no va sabiendo quién es él. Y tenemos por el otro lado a Rosenbaum, que tiene muy presente toda la cuestión de la memoria, ¿no? Entonces, es una buena película en el sentido que nos muestra esto, que uno puede llegar a preguntarse qué es el sujeto, o sea, ¿dónde está el sujeto? Está solamente, o sea, son preguntas que quedan abiertas, ¿no es cierto?, con respecto a esta película, ¿no? O sea, de qué se trata esto, ¿no? De qué se trata esto de la subjetividad, esto de el ser sujeto. Soy solamente un cúmulo de células, soy solamente eso, o es algo que tengo más allá a pesar de. Lo que nos sirve para poder pensar un poco esto es aquellos que están en estado vegetativo, muchos de ellos despiertan y como uno, si bien no están conscientes, no tienen, pareciera que no se pueden comunicar, como justamente lo que se sugiere es que los familiares, los que se acerquen, les hablen, les recuerden, les cuenten, ¿no? Como si estuvieran bien. Entonces, ¿cómo es esto? Son simplemente preguntas, ¿no? O sea, que es un poco lo que trae esta película, ¿no? Solamente somos neuronas, solamente es la mentalidad es nada más esta cuestión de un sistema nervioso que esté funcionando, o tiene que ver también con algo más allá, que es esto que se genera, digamos, por este mundo de relación y por este mundo que uno va construyendo. Sí, basándonos o utilizando este sistema nervioso que nos permite relacionarnos, pero las experiencias son propias, singulares, son de cada uno, diferentes uno de otro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, un poco lo que me parece que el director Egoyan quiere hacernos pensar acerca de eso. Con respecto a la otra, ¿no? La otra película que decíamos 45 años, es cómo de alguna forma, a partir de una situación, es lo que entendemos en psicoanálisis con esta resignificación, après-coup que nos habla Lacan, nachträglich, que en alemán es esta palabra que utiliza Freud, cómo a veces un hecho hace que todo se resignifique para atrás. O sea, lo que nosotros, el momento, el ejemplo princeps de esto es el atravesamiento de la castración, digamos, ¿no? O sea, en esta pérdida de ese lugar ideal, de que el paraíso en el que creíamos que estábamos realmente pasa a ser perdido, ¿no? O sea, que caemos de este paraíso, que no es ni más ni menos que el atravesamiento de la castración, es lo que nos hace resignificar para atrás todas las pérdidas que hemos tenido. O sea, las pérdidas de la mirada, la pérdida de la voz, la pérdida de las heces y la pérdida del pezón. O sea, estos objetos pulsionales que nos lo nombran Freud y Lacan, ¿no es cierto? O sea, son resignificados a partir de una pérdida fundamental, como es el atravesamiento de la castración, que no es ni más ni menos de esto de caer del lugar del paraíso, digamos, y que entonces todo para atrás se resignifica. O sea, hay un hecho, un determinado momento
que nos hace resignificar todo lo demás. Entonces, es un poco esto lo que nos viene a traer esta película de 45 años, que a partir de que llega ese telegrama, como decíamos antes, de que llega este telegrama de que se encontró el cuerpo de la primera esposa o primera novia de... ¿cuántos años son? Desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, ¿cuántos años pasaron? 45, 55, ¿qué más? 17 de ahora, ¿no? 72. Sí, porque yo estaba sacando la cuenta mientras hablaba de la Segunda Guerra Mundial y decía 40, 50 años. Después digo, no, es más una película que justamente se llama 45 años, como un hecho que sucedió, no sé, no me acuerdo, en los años 70 creo que era, y llega esta carta, ¿no?, en la que dice que por el deshielo se encontró el cuerpo de la primera novia, la primera esposa de este señor, del protagonista. Entonces eso hace que ese hecho resignifique para atrás toda la memoria. Eso es lo que quiero traer de la memoria. Recién trabajábamos que era la memoria y que necesitaba este soporte material, digamos, como era el sistema nervioso. Bueno, con esta película quiero darle otra vuelta más al tema de la memoria, en el sentido que la memoria es algo que no es estático, no es algo que está determinado, es algo que constantemente, nos lo dice Freud, las cargas se mueven constantemente. Entonces, hay un hecho, como es este que llega a la carta, y resignifica para atrás toda la historia de esa pareja. O sea, ahí se entiende, por ejemplo, que cuando están armando, es muy buena la película, es muy buena porque nos empieza a pintar cómo son ellos en ese momento, algo que se supone que siempre fueron así, cuando en realidad, a la luz de esto que sucede, nos damos cuenta que en realidad eran diferentes. Por ejemplo, están preparando lo que es el video, lo típico de las fiestas estas estas fiestas grandes. Aniversario, fiesta y demás, que ponen las fotos, arman el video y toda la historia. Y entonces le piden los amigos que están armando este video, le piden a ella fotos y dicen, no, no tengo fotos de nosotros. Pero ¿cómo no? Dice, no tengo fotos porque a él nunca le gustó sacarse fotos, ¿no? O sea, nunca le gustó ni sacar, ni tomar fotos, ni estar en la foto, no le gustan las fotos para nada. Así es como llega a la fiesta y resulta ser que los amigos fueron encontrando fotos, todos fueron aportando las fotos de cuando estuvieron juntos en diferentes circunstancias, los cumpleaños, qué sé yo, casamiento, lo que sea. Entonces así pudieron armar un recorrido de cómo era esta pareja en esos 45 años. Sin embargo, ella viene a descubrir que en las diapositivas, usted se acuerda de las diapositivas, ¿no? Esos carretes que teníamos con un montón de usted no había nacido. ¿Qué le pasa? No, a mí me contaron. Sí. Los proyectores estos de diapositivas. Entonces, ella encuentra, pero muchas fotos que él le había tomado a esta primera novia. O sea, que la carita, que no, que en esta pose, que la otra, que con la panza, que la panza más cerca, o sea, él le encantaba sacar fotografías, pero a partir de este hecho puntual que desaparece, es que, ¿qué es esto de no querer las fotografías? ¿Qué desaparece, doctor? De la desaparición de la chica que es tragada por... Sí, pero ¿qué desaparece? ¿Qué es lo que desaparece? Que él por completo no quiere volver a tomar una foto. Claro, o sea, él no quiere de alguna forma dejar registro, no quiere tener memoria. O sea, no, de alguna forma no quiere, porque ¿qué es la fotografía? Es justamente congelar
fíjense la alegoría, ¿no? O sea, congelar un momento, diferente del video, porque el video es en movimiento. Estamos hablando del desplazamiento, si queremos pensarlo en términos freudianos. Entonces, él no quiere congelar ningún momento. O sea, estamos utilizando la misma palabra, congelar y congelar, ¿no? O sea, quedó y después resulta ser que la burla del destino, de alguna forma, le trae la fotografía de la novia de aquel momento. Porque la joven esta quedó congelada, o sea, con la apariencia que tenía en aquel momento, 30, 40 años atrás, 45 años atrás, digamos, porque es el tiempo que se casan. Otro detalle muy importante es que esta novia, la que fue tragada, se llamaba, una era Katia y la otra era Catherine. O sea, una era Catalina en alemán y la otra era Catalina en inglés. Él buscó la misma novia, o sea, la misma. Y es más, hay alguna foto que ella mira y demás, hay un momento cuando ella está pasando las fotos, las diapositivas estas, llega un momento que está como petrificada, bueno, petrificada, congelada, que queda. O sea, ella queda así pensando, ¿no es cierto?, toda la situación, y a la vez quedó frenada la diapositiva. O sea, están las dos imágenes. Y son muy parecidas. Son muy parecidas, ¿no? Entonces, ¿cómo él trata de reeditar, de continuar en otra alma, en otra mujer, aquella historia que quedó allá, ¿no? O sea, otra vez tenemos la memoria, que era lo que trabajábamos con la otra película, como un hecho, la memoria, queda viva y me determina en mi accionar de hoy, en mi accionar a seguir. O sea, la imagen de esta mujer, de la primera novia de Katia, por así decir, creo que era Katia, sí, es tan fuerte, lo determina tanto, que él lo lleva. La única forma que él tiene de poder seguir adelante es no enterrando. Fíjense qué importante es esto del de poder encontrar el cuerpo, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, ¿no? Con todo esto del sismo, ¿no es cierto? O sea, cómo las familias necesitan poder tener ese cuerpo, esa persona, y poderla sepultar de alguna forma, ¿no? Eso es un sujeto que va a ser un sujeto muerto, pero sujeto al fin. Como él no puede aceptar de alguna forma la desaparición, ¿no? Como si fueran los estudiantes de Ayotzinapa, Santiago Maldonado en Argentina, las víctimas del sismo de ahora. Es algo muy difícil no tener no tener presente ahí el cuerpo sin vida, al punto que a él lo lleva a armar una historia por una cuestión de sustituciones, que es el recurso que él tiene a la mano, ¿no? Una mujer que debe haber sido muy parecida a aquella novia y continúa la vida, pero una vida bastante apagada, bastante chata, ¿no? Muy rutinaria, muy así, pero bueno, es lo que él puede hacer. Y ahora la vida le trae, ¿no? Las circunstancias le traen que aparece este cuerpo. Podríamos llegar a pensar tan ramaneras ideas de los triángulos histéricos, ¿no es cierto? O sea, la otra, ¿quién es la otra? ¿Qué es lo que pensó? Que eso le pasa por la cabeza a Charlotte Rampling, o sea, la señora esta actual. Podemos pensar muchas cosas de esas, digamos, pero bueno, ya
hemos hablado tantas veces de eso, ¿no es cierto? O sea, ¿qué tiene la otra? El fantasma de la otra, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta memoria que está viva y trae consecuencias aquí y ahora. Entonces, un hecho determinado, una cuestión, lo real, otra vez lo real, que hizo que se deshielaran, ¿es cierto? Y emergiera este cuerpo, este fantasma. A mí me hace acordar a esta mujer, ¿cómo se llama el cuento este? ¿Quién era? ¿Blancanieves? Que la habían puesto en una caja de cristal los enanitos, porque ella vivía con los enanos, y entonces vino ¿la madrina? Sí, una madrastra que la envenenó, y entonces como era muy grande el trozo de manzana, que le quedó en la garganta, entonces quedó como ¿así es la historia? Creo que sí, algo así, si no me equivoco. Entonces los enanitos, cuando creen que está muerta, la ponen en una caja de cristal, y cuando ellos vienen de trabajar de no sé dónde, eran mineros o no sé qué andaban, bueno, andaban ahí por el bosque, pasaban y la veían, que estaban ahí. Entonces justo pasa el príncipe azul, le da el beso, y ella, o no sé qué diablo, pero bueno, la cuestión que está el príncipe azul. Entonces yo pensaba en esta, ¿no? En esta Blancanieves, en esta novia, ¿no? De 20 y pico de años, embarazada, que emerge el cuerpo, ¿no? Del deshielo. Es el fantasma de la otra. El fantasma de la otra en la histeria está todo el tiempo. O sea, la otra, el fantasma de la otra queriendo... ¿Qué es esto de ser mujer? ¿No? Dora se preguntaba, decía Freud que tenía que ver con la homosexualidad de Dora, porque se fijaba en la señora K, la blancura del cuerpo de la señora K, y bueno, ¿qué quería saber? Entonces siempre está la otra, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿Soy hombre o soy mujer? ¿Qué es esto de ser mujer? Entonces, bueno, aparece ahí. Entonces, bueno, esos puntos, ¿no? O sea, que la memoria está viva, y que se va cambiando, va como un caleidoscopio. Nosotros ponemos siempre ese ejemplo. Entonces, para redondear y cerrar este recorrido que estamos haciendo, tenemos que pensar que en todo esto que estuvimos diciendo hoy, son los fundamentos de por qué la terapia psicoanalítica es válida. O sea, no es que nosotros estamos revolviendo cosas viejas o antiguas en esto, ¿no? O sea, yendo para atrás, ¿para qué remover el pasado? No, no es el pasado, es el acá, ahora. O sea, yo estoy padeciendo, por eso voy al psicoanalista, ¿no? La estoy pasando mal, y le estoy pasando mal por cuestiones profundas, antiguas, anteriores, que están arborizando, están ramificándose, y esas consecuencias me alcanzan en el día de hoy. Entonces, ese es el punto de la memoria. Muy bien, doctora. Muy bien, bueno, dejamos acá y seguiremos el próximo miércoles. próximo miércoles. Buenas noches. Buenas noches.